la COPRE. Porque el Estado venezolano, hay quienes creen, a propósito de Trump, la amenaza de invasión hacia Venezuela, que eso es con Maduro. Que cuando dicen el cartel de los soles, el Estado fallido, es con Maduro, están fregando a Maduro. Pero cuando tú dices el cartel de los soles, está fregando la Fuerza Armada, porque está hablando de los generales venezolanos. Todos son, como no dicen quién es, todos son unos vendedores de droga. Y cuando tú dices Estado fallido, las instituciones venezolanas, que son un proceso histórico, su construcción, te las estás llevando por medio porque estás viendo, no la historia como una cosa que ves desde arriba y te das cuenta que es un camino, sino lo estás viendo a propósito del odio que le tienes a Maduro. Esa mentalidad pequeña es la que ha privado en Venezuela y que ha evitado discutir el tema de fondo que planteaba Pekov, Arturo Urlaspeti o Carlos Rangel en esa entrevista que yo te decía. Tienes un problema con tu Estado es exageradamente presidencialista, es muy grande, es populista, es ineficaz, pero déjame terminarte la idea, y además la manera en que maneja el recurso petrolero no es profesional, no genera riqueza, no se siembra, pero no es solo no se siembra, sino que inventa otros caminos distintos a la de conseguir que la industria petrolera, que esos recursos produzcan las condiciones para el desarrollo. Sembrar el petróleo, yo creo que hay que reconocer que somos un país petrolero y aprovechar esta crisis mundial, la geopolítica y todo lo que está ocurriendo, los problemas de petróleo de Estados Unidos, para producir una reforma en la ley de hidrocarburos y una discusión sobre la necesidad de abrir espacio para que los privados venezolanos puedan participar en la industria petrolera, porque ellos son empresarios de verdad, el Estado no es empresario, para que ese recurso, como ocurría antes, cuando no había nacionalización, riegue la sociedad, reparta beneficios a la sociedad y pueda generar el suficiente músculo empresarial para producir los grandes propósitos que nos pueden llevar a un país próspero. Hay dos dimensiones en el tema del Estado. Hay una dimensión que es el Estado político, que como tú dices es presidencialista y por lo tanto es autoritario. Incluso en la democracia tenía sesgos de autoritarismo. Era el partidismo, que ya en aquella época lo denunciábamos, ahora está extrapolado. En la dimensión política es muy importante. Aquí se habló de una democracia participativa. No digo protagónica porque creo que esa es una ofensa al castellano según mi interpretación, pero la democracia participativa, eso se planteó, incluso en los 80, en los 90, las reformas que lamentablemente nunca se llevaron a cabo y eso legitimó todo el proceso constituyente que en cierta forma se torció por razones de menudencia política, partidista, se partidizó ese proceso que debió haber sido un proceso nacional de toda la sociedad construyendo un proceso constituyente. Ya de alguna manera se había avanzado, porque, por ejemplo, hicimos nada más y nada menos en el 89 que la elección de gobernadores y de alcaldes. O sea, de alguna manera el proceso de descentralización empezó a tener efectos y los alcaldes y los gobernadores tenían competencias reales y los ciudadanos empezaron a sentir esos efectos de esa descentralización. En el plano político, por eso te digo, hay una dimensión. Después hay otra dimensión que es en el plano económico, que es la visión del Estado populista, paternalista, del Estado empresario. Ahora, una cosa es el Estado empresario y otra cosa es pretender disolver al Estado. Por eso yo siempre digo que el secreto de las sociedades europeas, que a mi modo de ver en 6.000 años de historia son las menos imperfectas, las más igualitarias y las más justas que ha habido en 6.000 años de historia, las que han logrado mayor equilibrio entre libertad y justicia, han logrado ese mecanismo que es el de la frase manida de tanto mercado como sea necesario y tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Entonces, en Venezuela, lamentablemente, porque los partidos empezaron a usar la riqueza petrolera, porque era una sociedad muy pequeña, porque además asumimos el esquema de sustitución de importaciones, que era un mecanismo económico hacia adentro, es decir, vamos a sustituir las importaciones buscando nuestro mercado interno, pero el mercado interno era muy pequeño. Entonces, los países que en esa misma época, eso lo hizo toda América Latina,
Y no por casualidad el plan de sustitución de importaciones medio funcionó un poquito en México, Argentina y Brasil porque eran mercados más grandes. Ahora, mientras nosotros estábamos en esa idea del plan de sustitución de importaciones, los tigres asiáticos y todos los demás estaban pensando en exportaciones. Y China ha logrado lo que ha logrado, no solamente porque, bueno, además tiene un inmenso mercado interno, igual que Estados Unidos, pero Japón, por decirte algo, que no tiene recursos de ningún tipo, todo lo hizo porque pensó en las exportaciones. Entonces siempre aquí dijimos, desde los años 80, desde los años 90, muchísimos dijeron, expertos y muchísimos políticos decíamos que había que buscar la manera de empezar a producir aquello en lo cual nosotros teníamos ventajas comparativas y pensar en el mercado hacia afuera. Eso significaba una visión completamente distinta de la que teníamos. Ahora, el Estado tiene, efectivamente, que no ser empresario. Fíjate que aquí siempre se dijo, Venezuela es un país rico. Y mi hermano, el militar, cuando hizo su Estado Mayor en la época de Carlos Andrés Pérez, en París, un día llega y me dice, mira, aquí el Ministerio de Defensa tiene más presupuesto que toda Venezuela. Y mi hermano, el que fue embajador, cuando fue embajador en Canadá, me dijo, aquí en Canadá, el Ministerio de Salud, de Sanidad, tiene más presupuesto que toda Venezuela, que todo el presupuesto de Venezuela, imagínate. Nosotros nunca fuimos ricos. ¿Por qué? Porque creíamos que éramos ricos porque teníamos la fuente del petróleo, pero la riqueza de los países se hace cuando millones de seres humanos empiezan a producir zapatos, tijeras, camisas, libros, lo que tú quieras, cuando millones de seres humanos producen aquello en lo que somos competitivos. Aquí debería haber miles de fábricas de chocolate, debería haber miles de fábricas de café, de plantaciones de café e industrias de café. Deberíamos ser otra vez grandes exportadores de cacao, de café, de chocolate, industrializado con valor agregado nacional. O sea, es triste que nuestro cacao sea el mejor del mundo y entonces en el mundo lo usan para hacer el mejor chocolate del mundo. Nosotros deberíamos estar haciendo el mejor chocolate del mundo. Vamos a seguir discutiendo estos asuntos. Bueno, el chocolate de Venezuela es bastante bueno. Bastante bueno. A mí me encanta el pero, sabor. Pero no es suficiente la cantidad. Mira, pero vamos a seguir discutiendo esto. Yo sé que la gente está pendiente y diga, mira por dónde se metieron.